¿Para qué? Para poder recurrir cada uno de nosotros a nuestros talentos y juntos generar el mundo que tanto merecemos y anhelamos. Susana Rossi, los jueves a las 15 horas, va a compartir con ustedes entrevistas, nuevos modelos en educación, en salud, en producción, terapias holísticas que nos ayuden a poder llegar a la mejor versión de cada uno de nosotros. Ni victimarios ni víctimas, protagonistas de este nuevo mundo que ya está asomando. Estamos en contacto. Te espera jueves de 15 a 16 en la radio de la gente. Pero muy buenas tardes, queridísima audiencia de la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Aquí nuestro programa Estamos en Contacto, que va todos los jueves a las 15 horas. Quien les habla, Susana Rossi, nuestra querida operadora, bueno, hoy Mari Rey en los controles, y disfrutando este día jueves 4 de diciembre, año 2025, en una jornada que, igual que ayer, se presentó muy, pero muy calurosa. Bueno, día jueves y hoy estamos en contacto con un gran amigo, que disfrutamos muchísimo cada vez que nos encontramos con él, cada vez que estamos en contacto con la información que nos provee, y estamos hablando de nuestro querido y admirado ex fiscal de delitos ambientales, Gustavo Gómez, y la verdad que es muy, pero muy importante compartir con él estos encuentros por su gran labor, no solamente dentro de su actividad cuando fue fiscal, en temáticas vinculadas con delitos ambientales, corrupción, mafia, ciberdelitos, sino además por esta labor tan extraordinaria que él realiza desde siempre, que es su docencia. Esta docencia que va practicando en todos los puntos del país para poder ayudar a que los ciudadanos aprendamos a hacer una denuncia penal, aprendamos que tenemos derechos en lo referido a todo el avasallamiento que se hace a nuestro querido ambiente, y que hay herramientas, y que ser protagonistas y que participar realmente es la forma de poder cambiar esto, ¿no? Que a veces parece tan pero tan difícil. Pero esa docencia que él continúa haciendo ahora en su rol de jubilado, pero que verdaderamente nos hace tenerlo todavía mucho más presente, nos hace escucharlo en distintos lugares mucho más seguido, porque obviamente está a full con estos encuentros, estas charlas y estas enseñanzas. Hoy podemos también contar con él y contar con argumentos que nos ayuden a elevar o a estimular, estimular nuestra acción, estimular, como decíamos, esta posibilidad de ser protagonistas de un cambio en nuestra vida, de un cambio en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Por eso, en el día de hoy vamos a tratar con él, con Gustavo Gómez, dos temáticas muy interesantes. Una que me gustaría compartir con él es ¿qué pasa
con las sentencias de los jueces que están vinculados justamente a presentaciones de delitos ambientales. ¿Pasa algo? ¿Realmente hay sentencias que verdaderamente actúen contra quienes hacen este avasallamiento a nuestra naturaleza? Eso por un lado. Y por el otro lado, también me gustó muchísimo al escucharlo a nuestro querido Gustavo cuando hace esos shorts que se hacen en YouTube, donde él pregunta, justamente hace una pregunta muy interesante, y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Jujuy, en nuestra queridísima provincia de Jujuy? ¿Qué pasa allí que hay tantos avasallamientos al ambiente y no se están haciendo denuncias, o quizás no se están haciendo las denuncias suficientes, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, dentro de esas dos temáticas vamos a ir transcurriendo este programa y por supuesto abiertos a toda sugerencia, a toda propuesta que nos quiera brindar nuestro queridísimo Gustavo Gómez. Así que, Gustavo, bienvenido a Estamos en Contacto y qué alegría volver a tenerte a vos. ¿Cómo estás? Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me gustaría estar en Necochea con este calor? Sí, te gustaría estar allí, cerquita de la playa, seguramente, disfrutando y tomando unos lindos matecitos. Después tenemos un tema, mi querido Gustavo, acá, y es la falta de árboles. Así que si vos tenés que ir de aquí para allá, como en este caso, recorriendo unas cuantas cuadritas para venir al estudio, bueno, es muy difícil encontrar un arbolito, una hilera de arbolitos donde vos puedas protegerte con este calor realmente tan intenso, ¿no? Que ese sería un tema para hablar quizás más adelante. Esto de, me molesta el arbolito, sacámelo porque las hojitas me están ensuciando. Y quien saca el arbolito es el que luego con su propio auto va y busca un arbolito para dejar su auto debajo, porque si no, directamente no puede entrar cuando lo tiene que usar, ¿no? Pero bueno, es otra cosa también que está vinculado con esto del ambiente, la conciencia, ¿no? La naturaleza, y que en realidad, si no la protegemos, evidentemente las consecuencias las vamos a recibir en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra vida, en nuestra energía, ¿verdad? Mi queridísimo Gustavo. Así que... No tengas dudas, no tengas dudas. Y sí. Te cuento que también a veces buscamos un arbolito para ponerlo debajo de la tormenta de piedra, porque ha cambiado tanto el clima, Sí. y las granizadas son cada vez más importantes y más graves, ¿no? Tal cual. Exactamente, exactamente, tal cual lo que decís. Así que fíjate, ¿no? Cuántas labores, cuánta actividad impresionantemente importante tienen nuestros benditos árboles. Pero, ¿qué te parece, Gustavo, si podemos hoy hablar de buenas noticias? Vamos a hablar de buenas noticias ya que malas hay muchas, ¿no? Así que me gustaría muchísimo compartir con vos cuándo estos avasallamientos a nuestra querida naturaleza, cuánto estas actividades realmente tan, pero tan destructivas, que horadan verdaderamente las montañas, que contaminan aguas y demás, tienen, digamos, no digamos su merecido, pero sí tienen en cierta forma de parte de la justicia a ver señor, usted hizo mal las cosas, entonces aquí hay una sentencia que lo demuestra, ¿no? Así que eso es importante porque también hay como un cansancio a veces de la gente, ¿no? Una apatía, un algo decir, ¿para qué voy a hacer esto si no pasa nada? Si los que tienen en definitiva hacen siempre lo que quieren, ¿no? Algo así pasa a veces. Es que justamente este momento que me llamás, estos tiempos del año fines del 2025, están pintando como una época donde el sistema de administración de justicia se está poniendo las pilas en materia de crímenes ambientales. Yo empecé, mi primera causa por un crimen ambiental fue hace más de 30 años atrás, un petrolamiento de pingüino en el año 1992, para que vos tengas una idea. Uh-huh. Durante toda la década del 90, pensar de todas las causas que habría
pensar que se iba a procesar, a someter a un procedimiento penal algún empresario por el delito de contaminación era ilusorio. A pesar de eso, como soy bastante cabezón, bastante terco, yo abrí muchas causas penales en la década del 90, en la década del 2000, y empezamos a tener resultados muy importantes en el del 2010 para adelante, que ahora se han acentuado. La verdad es que se han acentuado y eso se traduce en dos cuestiones que tienen un interés especial para el mensaje que le tenemos que dar a la gente, porque cuando vos le decís a un ciudadano cualquiera, che, habría que hacer la denuncia por cómo se está tirando en Necochea, o el problema que hay en el puerto de Necochea, cómo se está tirando la basura, o lo que sea. Te dicen, ¿para qué? Si todo el sistema judicial está comprado. Y la verdad es que la justicia ahora está demostrando lo contrario. Es decir, hay investigaciones que están avanzando en temas que, si yo te digo, vos me vas a decir, no puede ser, qué bárbaro, pero por ejemplo, en la Justicia Federal de Tucumán están avanzando una causa penal contra las antenas de telefonía celular y los famosos 5G. Wow. Una causa penal. Wow. Qué importante lo que decís. Y las empresas de telefonía están como locas porque dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Es decir, hay tanta impunidad, claro, que creen que aun cuando hagan lo que se les da la gana, está bien. Entonces, a ver, arranquemos con el comienzo de una mirada. Si estamos hablando de que se están iniciando causas penales por las antenas de telefonía celular, me parece que tenemos que poner nuestra monedita, hacer una apuesta a favor del sistema de administración de justicia y empezar a insistir con las denuncias penales por delitos ambientales. Hace pocos días atrás estuve dando una vuelta por la Patagonia, también dando algunos talleres, estuve en Comodoro Rivadavia con Sul Mosqueda y el grupo de Salvemos el Agua, estuve también en Neuquén con el obispo que se puso a la cabeza del reclamo del Marimenuco de los pueblos mapuches, y me di cuenta de que hay una ansiedad, hay una búsqueda de cómo podemos hacer, yo quiero hacer algo, entonces ahí es donde entro yo, sencillito y en la alpargata, diciendo, mira, podés hacer mucho. La respuesta me dice, bueno, como vos me preguntaste recién, ¿pero está pasando algo? ¿Hay sentencias? La respuesta es sí. En Tucumán han sido condenados casi todos los dueños de los ingenios azucareros, y si falta alguno debe estar en camino, por los delitos de contaminación del agua con la vinaza, que es un subproducto de la caña de azúcar, que se descarta, al río Salí y que provoca una mortandad de peces impresionante. Mortandad que antes le decían, no, es la falta de oxígeno que hay en el agua, ¿no? Sí. Y la verdad que no era la falta de oxígeno. Y si había falta de oxígeno, es porque se estaba tirando un producto cuya característica por su acidez es quitarle el oxígeno al agua. Claro. Y eso es un delito. Claro. Entonces, si ya tanto, es más, han sido condenados a prisión. Incluso el presidente de la Federación Empresaria de Tucumán, que ahora es un gran aliado de La Libertad Avanza aquí en la ciudad de Tucumán, el hombre, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que lo metieran preso en prisión efectiva, a más de 3 años de prisión. Hay empresarios que están con las barbas en remojo porque se han dado cuenta de que ya no podían agredirlo, porque las consecuencias, por hoy podía ser 3 años de prisión en suspenso, pero ya empezaron a caer empresarios con prisión efectiva. Claro. Y me vas a decir, y sí, porque obviamente siempre por ahí hay que mirar el vaso medio vacío, y me dice, sí, pero prisión domiciliaria, lo que vos quieras. Pero será una prisión domiciliaria como la que tiene Alperovich en Puerto Madero. Uh-huh. Pero ¿sabés qué? Que esté condenado un empresario por estos delitos de contaminación hace también a que cuando los capitales internacionales decidan venir a la Argentina,
tengan entre sus factores de análisis para hacer una inversión, tener que hacerla en resguardo y en la protección del medio ambiente. Ese es un efecto importantísimo que yo me estoy dando cuenta que está ocurriendo. Por ejemplo, mi jurisdicción era Catamarca también, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Yo me he dado cuenta que está tomando en Catamarca con el tema minería. Antes era impensable saber que había un tribunal que le prohibía al gobierno entregar más permisos de minería, de litio, por ejemplo. Hoy el gobierno de Catamarca no puede dar, por orden de la justicia catamarqueña, no puede dar ninguna autorización más de minería. Bien, bien. Conclusión, yo creo que la buena noticia es que están avanzando muchas causas en todo el país. No sé, ayer estábamos charlando y te alcancé lo que está pasando ahí en Azul, en el Juzgado Federal de Azul, donde cerca ahí de Mar del Plata, un frigorífico empezó a tirar toda su lacra a la cuenca ahí del río de la zona, y la verdad es que se va a hacer el juicio oral y público ahora. Debió empezar este año, pusieron montones de trabas, y la verdad es que yo me imagino que los ciudadanos de Roque Pérez estarán muy atentos a ver cómo se empieza a trabajar en estos temas, en estos juicios, ¿no? Es muy importante lo que nos estás comentando, porque esto es en cierta forma un aliciente, mi querido Gustavo, y estamos para quienes recién conectan con nuestro queridísimo ex fiscal de delitos ambientales, Gustavo Gómez. Y lo que nos decís es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y te cuento el caso de, bueno, gente que ha viajado a Jujuy, en turismo, ¿no es cierto? Los propios guías de turismo le cuentan a la gente las temáticas que están vinculadas justamente con temas ambientales. El avasallamiento que se hace y verdaderamente cómo la comunidad poco a poco va involucrándose, ¿no? Va involucrándose porque se va dando cuenta de la gravedad de la situación. Y el tema, ya dentro de lo que es un guía turístico, lo está visibilizando. Entonces no es solamente estoy viendo esta montañita que está bonita. Esa montaña es una montaña que debemos cuidar. ¿Por qué? Porque hay mineras, porque hay un tema del litio, ¿no? Que está apuntando hacia esto y demás. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona va de vacaciones, lo que va a hacer es ir a ver la naturaleza, porque nadie sale de vacaciones únicamente para estar los 7 días, 10 o 15 adentro de un shopping, ¿no? Va justamente para ir a ver las cataratas del Iguazú, para ir a ver la grandiosidad de lo que es los lugares de la propia naturaleza. Y esa naturaleza, en definitiva, es la misma que es avasallada y que muchos no toman conciencia. Entonces, aquí esto de que dentro de los guías vayan también llevando estas verdades y esta visibilización de una realidad que hay que notar y hay que ver, como decías vos, de qué manera accionar para proteger, es algo que nos compete a todos, ¿no? Nos compete a todos porque, más allá de que quienes tienen mucho poder solamente, obviamente, les interesa el dinero, nosotros, que somos la mayoría, verdaderamente somos los que tenemos que accionar más conscientemente, porque esa naturaleza si se pierde oxígeno, se pierde pureza de alimentos, se pierde pureza de elementos naturales que son los que nosotros necesitamos para vivir. Y bueno, y ahí la transformación, yo pienso siempre que es de a poquito, de abajo para arriba, ¿no? Y siempre con estos referentes tan importantes como es tu caso, mi querido Gustavo, sí, que sos un gran docente en esto. Yo te agradezco tus elogios, pero en realidad lo único que estamos tratando de hacer es levantar la sábana y mostrar el cadáver. Sí. Como dicen los... Sí. ¿no? Es decir, acá lo que estamos tratando es demostrar lo mal que estamos, sí, y que podemos hacer algo.
Perfecto. Yo ahora me estoy yendo la semana que viene, tengo un encuentro en la Universidad de Jujuy, en la Universidad en Abraham Pampa y en Humahuaca. Contanos, a ver, contanos, Avi. Eso es muy importante, es muy importante. Justo donde vos estabas comentando recién, y las preguntas que me hacían era, ¿pero por qué acá nosotros no tenemos, por qué acá la justicia no se mueve? Y mi respuesta fue, porque no hay ciudadanos que la hagan mover. Claro. Es fundamental, ha sido fundamental en todas las causas penales que vos estás viendo, sí. Ha sido fundamental el rol del ciudadano, que filma, que ya no tiene el tabú de decir, no voy a decir nada porque capaz que me quieren echar de trabajo, no, ya se ha perdido el miedo a la autoridad cuando la autoridad es cómplice de los delitos. Y esto me parece que es una muy buena noticia. Entonces, lo único que estamos haciendo es eso, es decir, mira, lo primero que tenés que hacer es un pedido de informe en base al Tratado de Escazú, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. El otro día hice una charla por Zoom a unos amigos de Pico Truncado. Yo soy nacido en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Pico Truncado queda a unos 100 kilómetros más al norte de Puerto Deseado. Y fue hermoso encontrarme con los santacruceños de vuelta por Zoom. Y me dice, bueno, sí, todo muy lindo por Zoom, pero tenemos una mina de uranio que se va a poner por aquí. Y yo le digo, bueno, ¿quién les dijo eso? Bueno, se rumorea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver hasta dónde llega el rumor y qué consideraciones tenemos. ¿Podemos averiguar formalmente algo? Sí. Tratado de Escazú, Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, si en 30 días no nos contestan, hacemos una protesta internacional ante la Comisión de Tratado de Escazú. Bien. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ahí nomás, muchachos, papel y lápiz, éramos 15 más o menos, papel y lápiz cada uno por su lado, ya no se dice papel y lápiz, se ponen en la computadora, sí. Les tiro un modelito para hacer y empecemos a hacer preguntas que le haríamos para tratar de saber esta verdad. Y en 1 hora y media armamos, si querés después te lo paso, un pedido de informes por el tema del uranio allá, que fue fabuloso. Ya lo firmaron y ya se lo presentaron al gobierno, y ya del gobierno santacruceño, que fue hace una semana que estoy hablando, ya del propio gobierno santacruceño se dieron a decir, che, bueno, ¿qué más necesitan? Bien. Muy bien. Y... claro, y un tema muy interesante que vos también siempre nos enseñás es que en hacer las denuncias, estas denuncias penales, lo importante es hacerla individualmente. No una denuncia donde firmen muchos, sino cada uno, ¿no es cierto?, hacer su presentación. Ese es un tema también interesante porque, como vos decís, una cosa es recibir un solo reclamo, y otra cosa es ir recibiendo muchos reclamos que van abriendo sus expedientes y que en definitiva ahí es cuando se moviliza. Se moviliza porque, digamos, esa es la forma. Hay muchas, no sé si estrategias se podrían decir, que creo que sí, que son interesantes conocer. Tácticas. Hay muchas tácticas de trabajo. Y a propósito de lo que vos decías de las firmas, ¿no? De que no es lo mismo una que decir que no es lo mismo que firme 30 sino uno, porque lo que generás es también burocracia, que es el gran enemigo de todos estos expedientes que pretenden avanzar a urgente, no sé, como está pasando en Mendoza, por darte un ejemplo. Pero ahí mismo en Pico Truncado es muy curioso, porque después los hermanos mapuches de ahí que se ocuparon de este encuentro le acercamos para que firme individualmente hasta el párroco del pueblo. Y al obispo le van a pedir que firme también por su lado. Es decir, que es mostrarle, ya no agarrar una nota y contar cuánta firma tiene, para decir está firmado por 100, sino que ya es que el gobierno recibe 100 notas. Claro. Sí. Es diferente. Es otra táctica. Ya ahí son 100 notas que tiene que responder, además, ¿no? Y están furiosos por eso, te aviso, ¿no? En Neuquén, el obispo Croxato, el obispo de Neuquén, por el caso de Mari Menuco, que supongo que ya conoces, de los hermanos mapuches,
Sí, provocó, la nota de él provocó una reunión pedida por el gobernador de la provincia, urgente, entre la Secretaría de Ambiente, la Comisión de Salvemos el Mar y Menuco, los mapuches y el obispo, para conversar y ponerse a disposición de toda la información que se necesitaba, creyendo de que iban a encontrarse con un grupo de personas que, bueno, que sí, dale, júntense. No, no sabés yo estuve en esa reunión, me pidió el obispo que tuviera, no sabés lo preparado que fue la gente. Las preguntas que le hicieron al grupo de asesores que trajo la ministra de Ambiente. A mí me da la impresión de que ya no tenemos que andar explicándole al ciudadano de a pie las consecuencias de estas tropelías. Ya las conocen. Y conocen en profundidad y conocen también. Lo único que les falta es cómo hacer, cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos para frenarlos. Esto me parece que es lo único que a mí me lleva a dar tantas vueltas. Excelente. Y bueno, acá tenemos un mensaje de nuestro queridísimo Carlos Alberto Leo. Dice, te manda un saludo enorme a ti, queridísimo Gustavo Gómez. Gran programa, dice. Y él, de aquí, de la ciudad de Necochea, él hace una labor ad honorem extraordinaria que está vinculado al cuidado y a la protección de nuestra fauna marina, fundamentalmente todos los que son los lobitos, elefantes de mar. Yo estoy segura que vos lo conocés cuando has venido aquí, Gustavo, porque él ha estado y está presente siempre en charlas que están vinculadas con la protección del ambiente. Pero verdaderamente esto de poder encontrarnos y poder encontrar gente con esta profunda sensibilidad y conciencia nos da mucho combustible para seguir adelante, ¿no? Cada uno en lo que va haciendo realmente se siente que estamos, como decís vos, estamos protagonizando nuestra vida. De lo contrario es, ok, que hagan lo que quieran, ellos están ahí arriba, siempre hicieron lo que quieren y en definitiva lo que estamos haciendo es tirando la toalla, ¿no? Bueno, yo creo que esto que vos venís haciendo hace tanto, Carlitos Leo, humildemente lo que uno va haciendo a través de la comunicación y tantos otros referentes importantes, pienso que son los que ahora, digamos, los que fueron conectándose o conectándonos, ¿no? Y que eso va dando frutos, va dando frutos. Es muy lento, es despacio, es con mucha conciencia y mucha constancia, pero lo que me vas contando, lo que me vas diciendo, por ejemplo, con el tema de la telefonía, vos sabés perfectamente que pertenecimos a un grupo llamado Motesa, Movimiento de Telecomunicaciones Sanas, se han hecho muchos encuentros, se presentaron notas inclusive al gobierno anterior. Hubo una movida enorme de más de 14 provincias tomando conciencia de la gravedad de lo que genera la emisión de las radiaciones. Y en un momento cuando esto comenzó a hacerse, ¿no? Parecía para muchos que escuchaban una labor mesiánica que no iba a tener absolutamente ningún fruto. Todo el tiempo argumentando, bueno, este es el futuro, estamos con los celulares, que quieren volver a la época de las carretas, y nosotros en ningún momento planteábamos volver a la época de las carretas, porque ellos ya fue, pero sí que se hagan controles, sí que se conozca una cantidad de temas muy peligrosos que emanan de esas radiaciones y que no es que tenemos que ir a un progreso tecnológico para destruir nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro campo energético. No, o sea, no es que tenemos que seguir como mulas mirando para adelante porque el futuro es esto, ¿no? Entonces, yo me alegro profundamente, Gustavo, porque esto es justamente ver frutos de tanta acción de tantos seres que vienen y venimos justamente accionando para poder visibilizar y para poder accionar y para poder ir cambiando esta realidad, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco profundamente y también el mensaje de Carlitos Alberto Leo, un gran amigo del corazón, siempre presente en todo esto. Y vos sabés que mientras yo te estaba escuchando, que estabas hablando del tema
de los mapuches, que quizás me gustaría que vos nos cuentes un poquito, digamos, esto, ¿no? Referido al pueblo mapuche y de lo que está pasando a través de tu propia experiencia. ¿Por qué te digo? Porque fíjate que seguramente vos lo sabés, hace 3 años se creó en Neuquén un centro de salud intercultural entre la sabiduría mapuche y la sabiduría médica convencional. Este centro de salud intercultural que viene accionando en conjunto, que tuvieron muchos años de charlas, ¿no? Para poder ir conectando ideas, conectando filosofías, ¿no? Y pudiendo, digamos, ir viendo lo valioso de la mirada de lo que es la atención de la medicina mapuche con la medicina convencional, que también es sumamente importante, ¿no? Y pudieron lograr esta comunión. Y este sábado nosotros en un programa que tenemos en conjunto con otras colegas que hacemos todos los sábados a las 9, que se llama Holotren, vamos a tener justamente al referente de la parte administrativa de este centro de salud intercultural, ¿no? Que tiene integrantes mapuches, por supuesto. Así que me gustaría, si te parece, que nos cuentes qué es lo que está pasando allí, para que, bueno, quienes no están al tanto puedan escucharte. Bueno, vos sabés que yo ahora estoy en Tucumán circunstancialmente, pero me fui a vivir a la Patagonia, a Bariloche, Ajá. porque cuando falleció mi esposa hace unos meses atrás, Sí. ella era mapuche. Ah, Y claro. mi suegra es mapuche, Ajá. y me fui a vivir allá con una hija, Nadia, que es bioquímica, una Sí. bioquímica especializada en alto nivel en Manchester, en Sao Paulo, Ujú. y que de golpe y porrazo dijo, bueno, todo esto está muy lindo, pero me voy a dedicar a la permacultura, y colgó sus títulos, pero empezó a trabajar con la medicina mapuche. Así que ella ha heredado de su madre, de su abuela, el mapuzungún, que es su idioma, las técnicas de tejido y también su sabiduría ancestral en función de la medicina mapuche. Ha hecho viajes a Chile para ver cómo están trabajando los hospitales allí, porque en muchos pueblos de Chile hay hospitales que ofrecen tanto la medicina o la alopática como la nuestra, pero también la medicina mapuche, a la par, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que yo en ese tema todavía soy medio alopático, a decir verdad, pero Ujú. también es cierto que cuando por ahí trabajo demasiado en la computadora y me tuerzo, viene mi hija con sus cataplasmas y sus cremas y me endereza muchísimo mejor que con cualquier pastilla que a vos se te pueda ocurrir. Qué bello. Así que, pero bueno, ahora, ¿qué está pasando con el pueblo mapuche Neuquén? Ujú. Que lo están atacando por la riqueza que tienen los suelos que pisan. Claro, claro. La famosa vaca muerta, Ujú. maldita la hora en que se murió la vaca, Ujú. le está provocando a ellos un tremendo dolor porque ya no solamente extraen el petróleo del modo convencional, eso de hacer el agujerito en el piso vertical, Ujú. como lo hemos imaginado siempre, Sí. sino que utilizan otra técnica que se llama fracking, y es Mm. que primero lo hacen vertical, unos cuantos kilómetros, y después lo comienzan a hacer horizontal. Mm. Y hacen horizontal también hasta llegar a rocas madres donde explotan la roca madre, hacen como unos piletones internos de petróleo y después succionan ese petróleo. ¿Qué está pasando? Ahora hay un proyecto, ya han entregado la autorización para instalar pozos de fracking en una zona que se llama Marimenuco, que es un gran lago de agua dulce que está soportado por una roca y debajo de esa roca hay bolsones de petróleo. Si llega a fracturarse la roca, pierden el Marimenuco. Y se pierde no solamente el agua para los pobladores mapuches que viven ahí, que lo utilizan para sus animalitos, sino que también para el 40% de la ciudad de Neuquén.
Pero pareciera que todo esto les pasó por alto, lo hicieron medio de escondida, y si no fuera por unas comunidades mapuches que les cerraron la tranquera a los camiones de YPF, que les cerraron la tranquera a las autoridades, Neuquén esto no estarían enterándose. Conclusión, hay en este momento una gran lucha. La última noticia que tengo del propio obispo es que es probable que antes de fin de año salga una especie de mapa de zonas de santuarios, por decirlo de alguna manera, en donde no se va a hacer fracking, en protección del recurso agua y en protección también de otros recursos que son ancestrales, como los recursos culturales, por ejemplo. Así que esa es una pelea que están enfrentando. Yo hoy justamente a la tarde tengo una reunión por Zoom con los abogados que están allá, con Martín, que es uno de los abogados que está trabajando muy fuerte, y con algunos loncos que están trabajando también allí en Neuquén para ver cómo van los pasos, porque se han metido recursos de amparo, como siempre los recursos de amparo, como digo yo, no caminan. Eso sí que es una cosa muy difícil de hacerse caminar. Y una jueza federal ordenó el desalojo de una comunidad mapuche. Entonces se está peleando por esos espacios, ¿no? Sí, muy importante lo que estás comentando, mi querido Gustavo. Un mensaje de Nelson Rubén Vega. Dice, saludos desde Chile, ciudad de Chile, Putaendo de Chile. Así que gracias enorme a Nelson, nuestro querido Nelson desde Chile. Y aquí estamos, sí, muy consustanciados con esta temática de lo que sucede allí en este espacio tan importante, como vos decís, de agua, y en esta posibilidad que esperemos obviamente que se trunque, que se considere esas zonas como zonas de reserva donde no sean tocadas, y ahí está obviamente accionando muchísimo el pueblo mapuche y también gente que no pertenece a la comunidad mapuche, pero que tiene claro lo que está sucediendo. Y vos sabés que muchas veces cuando uno lee una noticia, como en este caso lo que está sucediendo justamente en este espacio allí de Neuquén, hay mucha participación de gente que no sabe nada y que de repente sus opiniones realmente son paupérrimas, ¿no? Son tremendamente paupérrimas y son hasta hirientes, y yo trato en lo posible, digamos, o dejarlas pasar, o a veces si lo contesto, se lo trato de contestar con la mayor altura. A veces puedo, a veces no, ¿no? Cuando tanta gente que no entiende nada y no sabe nada y dice, listo, que esos mapuches se vayan de ahí, esa no es su tierra, que venga el progreso, que patatín y patatán. Y entonces uno, y claro, ahí se va dando cuenta, en esos comentarios, quiénes son los que realmente están consustanciados con la noticia, quiénes son los que saben realmente lo que está pasando, ¿no? Y quiénes, bueno, obviamente se dejan absorber o abducir por las supuestas noticias generales que te dicen el progreso es esto, y bueno, y que explote todo, ¿no? Y que contaminemos todo, total, los que están arriba son los que mandan, ¿no? Por eso, a veces también hay que ser yo no digo inteligente, pero sí muy paciente, ¿no? Cuando uno lee una nota, porque evidentemente encontramos de todo, ¿no? Encontramos muchos comentarios realmente muy lamentables, mi querido Gustavo. Así que por eso es tan importante que en este caso, vos que sabés del tema, que obviamente estás vinculado con todo lo que está relacionado a delitos ambientales y demás, puedas exponer, puedas informarnos, puedas hacernos conocer la verdad, ¿no? Una verdad que es muy profunda y además que amerita, como decís vos, el protagonismo. Con respecto a esto de poder declarar esa zona como lugares de reserva o lugares que sean sagrados, digamos, en eso
entra también, digamos, una presentación a nivel legal, eso entra también haciendo, digamos, presentaciones los ciudadanos del lugar en donde habitan el lugar, o también lo pueden hacer gente que vive fuera de Neuquén y que también se consustancia con la causa. Contanos. Bueno, la verdad es que yo soy bastante desconfiado. Hasta que no lo vea, no lo creo. Sí. Pero fue un compromiso de una ministro con un obispo y con los mapuches que estaban en esa reunión conjunta en la cual yo estaba. Y todos con la misma precaución, nos encontramos mirándonos diciendo, bueno, esto hay que verlo. ¿Es cierto que va a ser? Bien. ¿Cómo se va a hacer? Por decreto del gobernador. Bueno, hay que verlo. Recién cuando nosotros lo vemos vamos a poder darle la aprobación, porque de alguna manera estaban buscando como el apoyo, y la respuesta fue no. Acá nadie va a apoyar la creación de este tipo de santuario a cambio de que poder explotar por fracking el petróleo en cualquier otro lugar de la provincia donde también hay hermanos mapuche que están asentados y a los que también se los está perjudicando. Claro, claro. A mí me llamó mucho la atención el ejemplo que pusieron. Y vos sabés, Susana, que yo esto lo he discutido mucho en provincia de Buenos Aires y me he ganado muchos enemigos dentro del ambientalismo, que es este. En las ciudades, en los centros urbanos, se han empezado a hacer ordenanzas que crean una especie de cúpula o de círculo alrededor de los centros urbanos donde no se puede fumigar, ¿no? Sí. Es decir, hacen una ordenanza y dicen, bueno, a 200 metros, a 500 metros, a 1 kilómetro del centro urbano está prohibido fumigar. Entonces se crean como reservas, como áreas reservadas para la cual el que vive adentro se salva supuestamente se salva de la fumigación. Esto yo le llamo los guetos, ¿no? Son guetos donde supuestamente estamos a salvo de los agrotóxicos, lo cual ha quedado totalmente destruido como idea, porque en Pergamino se va a hacer otra causa penal por este tema de los agrotóxicos. Sí. Pero, a ver, este era el mensaje que también imperaba en esa reunión, en donde justamente se estaba hablando de crear santuario, y discúlpame el término grosero, sí, pero que se joda el resto que no estaba dentro del santuario. Claro, claro, te comprendo. Entonces, sí, mi mirada es decir, esperen, lo que nosotros no queremos aquí, primero y nada, es que no haya crímenes ambientales, porque se dan todos los días. Claro. Todos los días hay derrames de petróleo al río. Es increíble, pero en el término de 4 años, y te estoy hablando hasta el año 2020, se dieron 3.000 derrames de petróleo. Entonces, a ver, empecemos a cumplir la ley. Después, si querés hacer santuario o no santuario, lo que vos quieras, pero empecemos a cumplir la ley, sobre todo la ley penal. Claro. Bueno, eso fue un disparador para la cual la señora ministra se ofendió y usted cree que soy un delincuente. La historia de siempre, cuando uno pierde una discusión, pierde un encuentro de este tipo, lo primero que dice, usted me está ofendiendo, se sienten ofendidos y chao. Claro, sí. La técnica psicológica, ¿no? De culparle al otro o de sentirse como víctima, es verdad. Pero conclusión, esto también lo tenemos que analizar dentro del ambientalismo, ¿no? Esto de pensar, salvémonos nosotros y los que están fuera de la cúpula, y bueno, hay muchas películas distópicas en este sentido y a mí me preocupan. Sí, bueno, eso es muy, muy importante, como también el tema de que, bueno, a veces es por falta de tiempo o hay muchos motivos a lo mejor por los cuales a lo mejor vos estás ante una situación determinada de avasallamiento en el lugar en donde vos vivís, ¿no? Y, digamos, te abocás únicamente a eso y quizás en otra zona cercana o quizás en otra provincia están pasando también otra situación y bueno, y entonces lo tuyo, digamos, es este problema, no me sumo al otro, pero también esto implica muchísimas veces muchas luchas muy aisladas
muchas luchas donde en realidad parece que si estamos protegiendo el mar, entonces no nos ocupamos de lo que está pasando con las montañas, con el litio, o lo que está pasando en el sur, con el agua, o lo que está pasando. Entonces, eso es lo que uno también observa, ¿no? Cuando se va conectando inclusive con movimientos ambientalistas. Hay muchas cosas que uno va notando donde en realidad, si bien por supuesto cada problemática amerita, ¿no?, un estudio, una profundización, presentaciones y demás, pero en realidad, como vos decís, no podemos limitarnos a que este lugar es un santuario y además a unos kilómetros hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me saco de encima el problema yo y entonces el problema después que se lo arreglen los que viven en ese otro pueblo, en esa otra localidad, que a lo mejor no tienen tanta gente que se sume, ¿no? Y bueno, y ahí van y hacen lo que quieren. Entonces, también creo que en todo este proceso cada uno va aprendiendo y bueno, y hay cosas que van avanzando, que se van mejorando y hay otras cosas que todavía siguen muy segmentadas, ¿no es cierto? Porque el ambiente, por más que estemos hablando de una montaña, del petróleo en el mar o de, no sé, o de agua contaminada, es el ambiente. El ambiente está en todos lados, está en la montaña, es el ambiente, ¿no? Y por eso es muy importante programas como los tuyos, que en realidad lo que hacen es integrarnos. Sí. La idea de la integración a través de estas notas que vos hacés, que yo cuando puedo las escucho, porque te confieso de que me engancho tarde, pero trato de escucharte tus notas. La verdad es que cuando uno lo piensa, claro, mirá vos lo que pasó en tal lugar y yo no estaba enterado. Estas recorridas que hago de norte a sur y de este a oeste, a mí lo que me hacen también es ponerme en una especie de papel no sé, de charqui, de andar dando vueltas y trayendo la noticia de un lado al otro de cómo se resuelven los problemas en otros lugares. Porque esto es lo interesante. Ahora que vamos a Jujuy, ellos tienen un problema interesante con el problema de petróleo, ¿no? Un problema muy importante con un caso de petróleo en un parque nacional. Y yo le decía, bueno, yo les puedo mostrar cómo en Neuquén se inició la causa penal, avanzó de esta manera, y acá eso crea jurisprudencia y esto le puede ser útil a usted. Dice, sería fantástico. Pero ustedes no tienen fiscales ambientales acá en Jujuy. Sí, hay un fiscal ambiental, a una doctora, pero bueno, nunca abrió una causa penal por este tema. Bueno, será el momento de incentivarla, de llevarle la denuncia, de presentarle los hechos y acompañarle los casos donde en otros lugares fueron exitosos. Perfecto. Entonces, nos falta esa integración, ¿no? Nos falta un poco movernos en ese sentido, en la integración. Y el otro día en uno de los grupos estos que tenemos de ambiente, sí, discutíamos también el tema de cómo el ego nos juega también en contra. Sí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Sí, sí, realmente la integración es lo que vos decís. Y otro tema que también es importante, que hay muchas localidades que no cuentan con profesionales, con abogados, que estén justamente bien preparados en los temas ambientales. Sí, en otro tipo, ¿no es cierto?, en otro tipo de visiones o en otras ramas, pero no puntualmente en lo ambiental. Entonces, eso también a veces es una contra, porque para poder hacer una presentación, obviamente, a ver si me equivoco, por eso corregime, querido Gustavo, uno, suponte, ¿no?, hace un pedido de informes sobre algo que está sucediendo, que uno está observando que es un avasallamiento. Hace un pedido de informes, a ese pedido de informes uno lo puede hacer en forma particular, individual, como ciudadano, lo presenta, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo presentamos aquí en el municipio, en la municipalidad de Necochea, otros lo hacen en la gobernación, etcétera. Ahora, la respuesta y el seguimiento de cómo se sigue con eso, sí inevitablemente necesita de un letrado, ¿verdad? ¿O no?
Explícanos. Vos sabés que justamente la respuesta primero es no, no hace falta. Bien. Pero justamente lo que estoy haciendo es transmitir los distintos instrumentos que tenemos a nuestro alcance en el campo, en materia de sistema de administración de justicia, sin la necesidad de contar con un abogado. Eso es muy importante. Yo siempre digo que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Pero, y por decir eso, me han pedido la destitución en varios colegios de abogados muchas veces. Estuviste un poquito intenso, sí. Lo puntual en esto es mirar justamente de que si vas a hacer una marcha, me llamó ayer a la noche Nancy Roxana Villafañe, que es una de las líderes de los movimientos que se está haciendo en Mendoza, donde salieron miles de personas. Anteanoche eran miles de personas que salían en la calle, en general Alvear, por ejemplo, para defender el agua y el proyecto que quiere instalar la mina San Jorge, ¿no? Entonces me decía que tenía mucho miedo la gente porque habían metido presos con orden del fiscal a varios ciudadanos que encabezaban las marchas. Uh-huh. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Nancy? Preparen un habeas corpus preventivo. ¿Qué es eso? Bueno, le explico, le mando los modelos y me dice, y Gustavo, ¿y por qué nosotros no sabíamos esto? Y bueno, porque probablemente que a la alcurnia de los letrados no les interese que ustedes lo sepan, porque obviamente lo pueden hacer sin necesidad de que lo firme un abogado. Claro. Qué importante lo que decís. Vos fijate, qué importante. O sea, las herramientas están y el ciudadano las puede utilizar, obviamente, y eso hay muchísimos que, como Nancy, no lo saben y no lo sabemos. Entonces, por ahí pasa un poco mi trabajito ahora que estoy jubilado, de andar caminando el país de un lugar a otro. El obispo me decía el otro día de que yo le estaba haciendo la competencia a los pastores evangélicos, ¿no? Porque iba de un lugar a otro a dar charla. Le digo, mire, el problema, la diferencia entre el pastor evangélico y yo es que el pastor evangélico llena una cancha de fútbol y yo no llego a un aula, a la mitad de un aula de una escuela. Pero claro, tengo la confianza en que somos pocos, pero esos pocos, en la medida que aprendamos estos sistemas tan sencillos, podemos hacernos valer y podemos hacernos sentir presentes. Aún con el RIGI, con el no RIGI, con las elecciones que quiera ganar la derecha, no importa. No, porque no importa, verdad, no importa. Tanto la izquierda como la derecha siempre hizo plata con los recursos naturales. Tal cual, tal cual. Eso es seguro, sí, eso es seguro. ¿Le podemos contar a nuestra audiencia cómo pueden llegar a tu página? ¿Cómo ingresar a tu página para poder leerte, para poder conectarte? ¿Cómo te pueden conectar? Danos tus datos, porque realmente son muy abiertos, porque vos sos muy abierto y eso es lo bueno. O sea, sabés lo que estás haciendo, lo haces con profesionalismo, con el corazón, y verdaderamente sos un gran misionero. En la misión, obviamente, en lugar de la misión de un obispo, sos un gran misionero para que nosotros podamos despertar a todas estas herramientas y podamos ser nosotros mismos, ¿no? Cada vez más seguros de sí y más protagonistas. Así que contanos cómo la gente te puede encontrar, querido Gustavo. Tengo una página que... Vos sabés que hay una ONG en el exterior que ya hace unos años le está pagando a una chica, una community manager le dicen ahora, sí, que me lleva adelante una página y las redes sociales, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es hacer los escritos, manifestar algún crudo y acertar la información, ellos lo suben todo. Perfecto. La página es muy fácil, es gustavogomez.ar. gustavogomez.ar, www.gustavogomez.ar. Perfecto. Ahí tenés todas las redes sociales. Perfecto. Si vos entrás ahí, también tenés un modelo de cómo hacer una denuncia penal. En 1 minuto y medio hay un videíto corto que te enseña cómo hacer una denuncia penal en cualquier parte del país a través de un correo electrónico.
cómo hacer un pedido de informe en base al Tratado de Escazú. Hay distintos instrumentos, hay incluso podcasts que yo subo a Spotify. Dentro de las quejas que me han hecho algunos colegas, es que ese podcast se llama, en Spotify, se llama Justicia por Mano Propia. Ajá, ajá. Entonces dice, che, eso es alentar la violencia. Le digo, no, eso es hacer responsable cada ciudadano de que tenemos que hacernos cargo del sistema de administración de justicia porque no está funcionando. Un sistema de administración de justicia que está a favor de los poderosos, sea políticos o económicos, como lo estamos viendo en muchos lugares, no es un sistema jurídico que nosotros querramos para defender nuestra democracia. Así que me encanta el nombre, me lo sugirió un extranjero y la verdad que lo puse directamente. Justicia por mano propia. Perfecto, perfecto. Justicia por mano propia no quiere decir de que uno, porque justamente escuche ese texto, va a tener que ir a la violencia. No, justamente con la justicia, ¿no? Con la herramienta de la palabra. Ahí hay un montón de podcasts donde también explicamos cómo trabajar y cómo hacer las distintas actividades que se pueden desarrollar en el campo de la justicia. Y en fin, también, mirá, me he hecho tan fanático de estos temas que me piden columnas para distintos medios, ¿no? Yo salgo en televisión, por ejemplo, acá en Tucumán, no importa dónde esté, con esto del streaming salgo en televisión una vez por semana. Bien. ¿Y qué me pide la gente, qué me piden los periodistas, que la producción del programa? Que les recomiende películas. Ah, mira. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Una vez por semana estoy recomendando alguna película con vínculos con el ambiente, con vínculos con el consumo. Algunos son documentales, otras son películas de ficción. Estuve haciendo comentarios, me tuve que poner a empapar de muchos temas. Entre ellas, por ejemplo, de que ahora en diciembre sale Avatar 3. Ah, sí, sale Avatar 3. ¿Viste las otras dos? ¿Has visto las otras dos? Ah, perfecto. Claro. Pero bueno, a ver, esas son películas que atraen especialmente a una juventud que está ávida de saber cómo actuar o cómo defenderse o con quién es el agresor. Entonces, una vez por semana estoy tirando el comentario de alguna película que recomiendo, y a su vez otro canal, otra radio que me pide una columna también semanal. Hemos hecho un mapa de toda la Argentina y una vez por semana pinchamos un alfiler en una provincia y decimos cuáles son los problemas de contaminación en esa provincia. Pero para hacer ese trabajo de integración también. Qué bueno, qué bueno. ¿Eso nosotros lo podemos ver, querido Gustavo, ingresando a tu página? Por ejemplo, ¿Sí? ¿Sí? Sí, y si no también en Instagram creo que está... El que podés ver con mayor facilidad es Impacto Sostenible. Lo de la radio no sé si lo suben. Ajá, Impacto Sostenible. Pero los de la televisión sí, y se llama Impacto Sostenible. Bien. Y ellos mismos han armado una página en internet donde me piden también que de alguna manera controle. Porque en esto del medio ambiente, sabés que hay mucha fake news. Sí, Este es otro problema que tenemos. Claro. Entonces, mi trabajo también a veces es chequear las noticias que le llegan a estos medios periodísticos y ver si son fake news o no son fake news, ¿no? Perfecto. Pero ahí Impacto Sostenible en Instagram, por ejemplo, es más, a ese programa de televisión le dieron una mención de honor en la legislatura acá de Tucumán, porque era un programa que sale en la televisión abierta por Telefe. Ah, muy bien. Bueno, eso te digo, lo vamos a seguir difundiendo por aquí, porque es información sumamente valiosa. Es muy, pero muy importante lo que nos comentas. Nos queda ya nada, mi querido Gustavo. Me gustaría que nos dejes un mensaje para fin de año. Que nos dejes un mensaje a nuestra audiencia. Y poder entonces terminar este día tan lindo de este encuentro contigo con un mensaje justamente para toda la gente. Organícense y me voy el año que viene para allá para dar un taller y contar todas estas experiencias en vivo y en directo. Ay, sí, te digo que sí, te digo que sí, que vamos a organizarnos para tenerte acá y que la audiencia te pueda conocer y te pueda
dar un abrazo en vivo y en directo. Hagamos una charla abierta ya de cómo hacer los informes, de cómo hacer una denuncia penal, cómo hacer una habeas corpus. Dale. Hagámoslos en vivo y en directo. ¿Cómo no? Creo que sí. no hay mensaje de cierre del año, hay mensaje de qué va a hacerse el año que viene. Me encantó. ¿Qué es lo que vamos a hacer el año que viene para estar cada vez mejor? Gracias infinitas, mi queridísimo Gustavo Gómez, ex fiscal de delitos ambientales, un gran docente, una gran alma que está haciendo una misión importantísima, ayudarnos a ser protagonistas para realmente proteger nuestro ambiente. Te abrazo fuerte, mi queridísimo Gustavo, y bueno, nos ponemos en campaña para tenerte aquí y para poder disfrutar de toda tu sabiduría. Gracias infinitas. Cuenten conmigo, estoy a disposición, y aquellos que me quieran incluso llamar por teléfono, sí, alcanzarles mi teléfono, es el 381-500-8573, que me llamen, que me manden mensajes, yo los contesto todos, y trato de ayudar en todo lo que pueda, pero nada, ponerme a disposición porque siento una verdadera alegría saber que hay programas como los tuyos, hay gente que necesita la ayuda, te escucha, y a través de vos podemos llegar a darle respuesta a muchos planteos. Gracias, querido. Gracias desde corazón. Te abrazo fuerte, fuerte, y por supuesto seguimos en contacto. Yo voy a volver a dar los contactos tuyos y por supuesto prontito te vamos a tener acá en nuestra ciudad. Abrazo enorme, mi querido Gustavo Gómez. Abrazo enorme a nuestra querida audiencia. Esperemos que este programa les haya agradado, por lo menos a nosotros sí, mucho, mucho. Así que nos encontramos el sábado, volvemos a estar en contacto a las 9 de la mañana con nuestro programa Holotren y con el representante del Centro de Salud Intercultural Mapuche y de Medicina Convencional. Chao, chao. Gracias. Chao, Susana.